Hola, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida al día de hoy, 22 de julio del 2024, donde vamos a continuar con nuestro curso de capacitación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para nuestro curso de Contabilidad 1 de la especialidad de licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy solo está conectado Sergio y por respeto a él que se conectó en tiempo y forma, vamos a dar inicio con la clase. Obviamente esta sesión está siendo grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar y estará publicada más tardar el día de hoy o más tardar mañana temprano, mañana martes 23 de julio en la mañana. Para hacer un poquito de preámbulo respecto a lo que viene siendo la clase del día de hoy, que es nuestra penúltima sesión de aprendizaje, donde vamos a ver un capítulo de aprendizaje. Si ya tuvieron ustedes la oportunidad de entrar a lo que viene siendo la plataforma, se darán cuenta que, como les había comentado esta semana, en esta semana que es la semana 10, del 10 al 22 de julio, la semana 10 del 22 al 28 de julio, vamos a tener este tema del día de hoy, que es el capítulo número 11, que habla de registro, de los registros de las operaciones contables dentro de una empresa. Y en la semana siguiente, del 29 de julio al 4 de agosto, vamos a tener lo que viene siendo nuestra última sesión de aprendizaje, donde vamos a ver los capítulos número 12, que habla de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial y el tratamiento y el registro contable del impuesto de valor agregado. Asimismo, aprovecho para comentarles, como se los dije en la clase pasada, que a partir de hoy y hasta el próximo 4 de agosto, cuando se termina la semana 11, vamos a tener dos actividades o dos bloques que están por ahí proyectados y que tienen dos finalidades muy puntuales. Uno es el trabajo de regularización, que es para aquellos alumnos que no hayan podido presentar su examen parcial y que quieran regularizar ese examen, lo pueden realizar. El otro es un video de puntos extra, es un trabajo de puntos extra que consta de un video y va enfocado a aquellos alumnos que en un momento dado no han elaborado todas sus tareas o le falta alguna tarea y que quieren mejorar su promedio, pueden también participar en el video de puntos extra o en el trabajo de puntos extra. Estas dos actividades, como lo mencioné yo la clase pasada, no son obligatorias, sin embargo, son opcionales, más sin embargo, si ustedes las realizan, les puede ayudar a mejorar su puntuación, y si por alguna situación puntual no la realizan, no les va a disminuir su calificación. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengan ahí en su mente, en sus apuntes. Ya la última semana, que es la semana 12 y que correspondería del 15 de agosto al 11 de agosto, del 5 de agosto, perdón, hasta el 11 de agosto, ya no vamos a tener sesión síncrona de aprendizaje, ya solo vamos a hacer una sesión de repaso y cierre de curso. Esta está programada para el lunes 5 de agosto, si mal no recuerdo, si el lunes 5 de agosto a las 8 de la noche, donde vamos a repasar todos los temas de manera muy genérica, muy macro, muy puntual, todos los temas que vimos en esta segunda parte del curso y que obviamente les va a servir a ustedes como base para presentar su examen final. Obviamente esto ya lo veríamos o lo iríamos adelantando la siguiente semana, y ya ahí pues obviamente daríamos un cierre final de lo que viene siendo este curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana. Ok, ahora sí, sin más preámbulo, por favor nada más si me pueden confirmar si se puede ver la presentación que ya está publicada ahí en la plataforma, si me pueden confirmar si la ven, para iniciar con la explicación de este tema, que es el capítulo número 11, que habla de los registros de las operaciones. Sí se ve, maestro. Ok, gracias. También le doy la bienvenida a María Pedraza, que se incorporó con nosotros el día de hoy. Le agradezco por su participación, María. El día de hoy, como le comentaba ahí a Sergio, vamos a ver este capítulo número 11, que es nuestro prácticamente penúltimo tema de aprendizaje, o penúltima sesión, antepenúltima sesión, porque vamos a tener dos sesiones más de aprendizaje, esta y la próxima semana, y ya la última sesión ya sería únicamente repaso. Vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver el capítulo número 11, que habla del registro de operaciones. Para no meternos en tanto show, voy a recapitular así brevemente todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Empezamos por allá en la primera parte del curso con las nociones preliminares, desglosamos cuentas de activo, pasivo, capital. Nos fuimos ahí viendo cuáles eran esas principales cuentas, de lo que vienen siendo las cuentas del balance general, que es activo, pasivo y capital. Después nos fuimos a ver el balance general comparativo, el balance general, pero y luego el balance general comparativo.
Vimos estado de resultados, vimos cuáles son las cuentas que integran ese estado de resultados, para qué nos sirve cada uno de los estados financieros. En la clase pasada hablamos de lo que viene siendo lo que era una cuenta, lo que es un movimiento y lo que es un saldo contable, acorde con todas las operaciones financieras que se pueden dar dentro de una contabilidad comercial o dentro de un periodo contable, de un ejercicio fiscal, dentro de las operaciones financieras de las empresas, ¿ok? Permítanme un tantito. Ok, y el día de hoy este capítulo va muy de la mano con todo lo que ya hemos visto. Vamos a ver algunos ejemplos muy prácticos de lo que vienen siendo algunos registros de las operaciones más comunes. Y reitero, cuando nosotros hablamos de registro de operaciones dentro del ámbito contable, pueden ser muchas, pueden ser pocas, y va a depender siempre de dos conceptos claves que ya hemos mencionado. Uno es de qué tipo de negocio se trate o que estemos registrando nuestras operaciones contables, cuál es el volumen de operación de esas operaciones, qué tantas transacciones se pueden registrar. Cuando entremos en el curso de contabilidad 2 les va a ser un poquito más a los que les toque con un servidor y si no con cualquier otro tutor, el por qué iniciamos enseñándoles lo que es la parte de las cuentas, para qué sirve, cómo se registra, y luego ya vamos a ir viendo en una línea de tiempo cómo se registran todas esas operaciones. Ahorita lo vamos a ver de una manera muy general de acuerdo a este capítulo, pero ya cuando veamos en el curso de contabilidad 2 la parte de los libros contables, cuáles son los libros de contabilidad que más se utilizan en la contabilidad comercial, que es el libro mayor y el libro de diario, les va a hacer un poquito más sentido esto, que obviamente el libro de diario no es otra cosa más que las anotaciones, si es que las hiciéramos de manera manual o en las pólizas que se hacen en el registro electrónico, que también vamos a ver unos ejemplos de registros electrónicos de software o de sistemas que se utilizan en la contabilidad y que nos ayudan a tener un mejor control de nuestras actividades financieras. De hecho, ese yo creo que es uno de los capítulos principales porque va muy abocado a lo que viene siendo la licenciatura en informática administrativa. Entiendo que la licenciatura en informática administrativa es un apoyo de sistemas, es un apoyo de configuración. Probablemente ustedes no tendrían por qué ser expertos en la parte contable, pero es importante que sepan de contabilidad, que sepan de administración, que sepan algo de finanzas, porque obviamente esos software o esos registros electrónicos que utilizamos en la contabilidad y en la actualidad, pues obviamente necesitamos de un requerimiento técnico que es el que ustedes van a proporcionar, ¿ok? Pues sin más preámbulos, vamos a apoyarnos con esta diapositiva que habla, como ya lo mencioné, del registro de operaciones, habla del capítulo 11. Ya hemos mencionado muchos de los conceptos que aquí vienen, pero es importante, a lo mejor yo me adelanto un poquito porque como es un tema muy técnico, más sin embargo no significa que no lo tengamos que estar repitiendo constantemente para que nos vaya haciendo sentido cada uno de estos conceptos. ¿Qué tenemos como objetivo para este capítulo 2, 11, perdón, que es el registro de operaciones? Que conozcamos la regla de la partida doble, qué representan el cargo en las cuentas de activo y qué representa el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuándo su saldo es acreedor y deudor. Esto ya lo mencionamos, si acuerdan, en la clase pasada mencionábamos que todas las operaciones contables que nosotros realizamos o que se realizan dentro de una empresa, dentro de un periodo contable, deben de cumplir, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, un sistema de contabilidad como tal no es otra cosa más que la regla de la partida doble, y no me voy a cansar de decirlo. Lo que nosotros como informáticos, como responsables del área de soporte en la parte electrónica de los software, son sistemas, son ERPs, pero a final de cuentas todo se basa en la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad cuando es un asiento simple, a todo cargo le corresponden dos abonos, o puede ser un cargo y tres abonos, o tres cargos y un abono, o dos abonos y un cargo, etcétera, pero siempre se debe respetar la regla de la partida doble, y que el movimiento deudor y acreedor o el saldo de los cargos y de los abonos dentro de ese asiento contable, obviamente siempre es el mismo, porque si no existiría una diferencia y obviamente no se estaría haciendo la causa y el efecto de las reglas del activo, de las reglas del pasivo que ya vimos en clases pasadas. Ya mencionamos también en algunas ocasiones por qué las cuentas de activos son deudoras, porque son, y lo vimos en el capítulo anterior también, son deudoras porque representan un bien, un derecho. Cuando son acreedoras, cuando representan un compromiso, cuando representan un pago, cuando representan una deuda, una obligación. Y precisamente ese es el 95% de
del entendimiento de lo que es la contabilidad, ¿ok? Variaciones en las cuentas. Si recuerdan por ahí en el capítulo que hablábamos del balance comparativo y que también se puede hacer un estado de resultados comparativo, no significa que no se pueda hacer, pero no lo vimos en este curso. Poníamos un ejemplo de cómo se modifican cómo se hace, por qué varían las cuentas de un periodo a otro, o por qué la cuenta tiene un saldo en la mañana y en la tarde tiene otro, porque obviamente se están constantemente registrando movimientos en las cuentas. Si en la mañana pagamos un servicio de gas, vamos, hacemos no sé, un ejemplo, cargo a gastos de administración vamos a poner que no sea de gas, de energía eléctrica, gasto de administración en estado de resultados por concepto de energía eléctrica con abono a bancos, y sacáramos nuestro esquema de mayor o libro mayor de nuestra cuenta T, pues obviamente si, no sé, si traíamos 11,000 pesos y la energía nos costó, no sé, 3,000, por un ejemplo, mi saldo deudor va a ser de 8,000. Pero si más tarde le pagué 1,000 pesos no sé, a un proveedor, cargo a proveedores con abono a bancos, pues obviamente el saldo de la cuenta ya no va a ser 8,000, va a ser 7,000, porque acuérdense que hay variaciones por los cargos y por los abonos. Todas las cuentas deudoras, todas las cuentas que están en el lado izquierdo, cuando son de activos son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y amortizaciones que son de naturaleza acreedora. Las cuentas de pasivo, de capital, son de naturaleza acreedora, es decir, que su saldo debe estar del lado derecho, que lo vimos en la cuenta pasada, en la clase pasada cuando vimos la cuenta movimientos y saldo. Todas las cuentas de ingreso son de naturaleza acreedora, perdón, de costos de naturaleza deudora, de gastos de naturaleza deudora, y la utilidad o la pérdida, si en el estado de resultados nos genera una utilidad, pues de naturaleza acreedora, porque hay que pagarle esa utilidad a los, este, ¿cómo se llama?, a los accionistas. Si es una pérdida de naturaleza deudora, ¿por qué? Porque los accionistas tienen que pagar, es un derecho que tenemos o la que la empresa tiene para cubrir el saldo de la deuda o de la pérdida, más bien dicho, que se tuvo en ese periodo contable. Entonces, es bien importante conocer. Adelantando un poquito también, para que yo siempre se lo he dicho, que todo lo veamos como una línea de tiempo. Si lo hiciéramos manualmente, el registro de las operaciones de una empresa, tendríamos libro de diario donde vamos anotando cronológicamente cada una de las operaciones como se van realizando. Ese libro de diario se hace un traspaso al libro mayor, que son los esquemas de mayor que vimos en la clase pasada, o cuentas T. Con esos saldos generamos una balanza de comprobación, que esos balanza de comprobación son los saldos con los que elaboramos los estados financieros básicos, que es el balance general de estado de resultados. Previo a la formulación de los estados financieros se tiene que hacer algo que se llaman asientos de ajuste. Y los asientos de ajuste no tienen otra cosa más que la finalidad de validar que los saldos que se están presentando en los estados financieros sean correctos. De alguna u otra manera, cuando hacemos los asientos de ajuste, pues siempre lo he dicho, también tiene que ver el tipo de negocio que se trate, el volumen de operaciones y obviamente el conocimiento que la persona que realiza esos asientos tiene de la empresa. Si es un contador que ya tiene 5 o 6 años ahí, pues ya hasta se ha de saber de memoria cuáles pueden ser los errores más comunes que existen, o qué operaciones no se registraron, o al ver los saldos de las cuentas verificar que los saldos de la cuenta correspondan a su naturaleza. Si yo sé que la cuenta de clientes es de naturaleza deudora y lo tengo con saldo acreedor, pues solamente está incorrecto. ¿Por qué? Porque en lugar de representar ese saldo de clientes, algo que me dio un cliente por haberle vendido la mercancía a crédito y cual no he cobrado y lo traigo como acreedor, significa que el cliente me pagó de más, y en lugar de ser un derecho, un activo, va a ser una deuda o una obligación. Entonces, eso es lo que se revisa. Esto no me quiero adelantar mucho. Si alguno de ustedes coincidimos en la clase, en el curso que viene, vamos a ver un capítulo que habla de precisamente esto de los libros de contabilidad. Si esto lo lleváramos en la actualidad, que es como realmente se lleva la contabilidad en las empresas, yo siempre he dicho que, y es bien importante la función que ustedes hacen, la contabilidad, si la quisiéramos llevar de manera manual, sería incosteable, inoperable, no inapropiada, pero incosteable, inoperable, y no sería funcional. Recordando siempre que la característica de la información contable, de la característica de la información financiera, es que las personas que vayan a tomar decisiones cuenten con esa información de manera veraz y oportuna, que sea verídica y que sea oportuna en el momento que la necesitamos. Si nosotros hiciéramos registros como los hacemos en la actualidad de manera electrónica, nosotros registramos algo que se llama pólizas,
donde hacemos el asiento contable y ahí mismo viene integrado el diario y en automático el sistema o el software o el RP, como le quieren llamar, hace el traspaso de esos saldos del libro de diario al libro mayor. Obviamente, reitero, eso lo vamos a ver en el curso pasado, pero es importante que también ustedes lo tengan como contexto. ¿Qué nos dice aquí la literatura? Que dice que para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan es necesario considerar tanto la causa como el efecto. ¿Dónde quito? ¿Dónde pongo? ¿Dónde cancelo? ¿Dónde aumento? ¿Dónde disminuyo? ¿Dónde aumento? ¿Okay? Que produce cada operación, ya que por sencilla que sea afectará cuando menos a dos cuentas. Esto es bien importante. No podemos registrar una operación contable si no afectamos dos cuentas. Puede ser aumento. Un ejemplo, si yo, vamos a suponer que un cliente me deba mercancía y me la paga el día de hoy en la mañana, la mercancía se la di hace 15 días, me la pagó el día de hoy, yo tengo que registrar esa, ya previamente registré el asiento de la venta de la mercancía, cargo a clientes, abono a ventas, me la ha cobrado, cargo a costo con abono a inventarios o mercancía. Pero si yo registro, si yo veo mis saldos de mis cuentas, digo, pues la persona me debe, no sé, 100,000 pesos, el cliente, y hoy me paga, yo tengo que afectar contablemente al menos dos cuentas. Si se fijan, no podemos afectar una sola, ni cuando registramos la venta, ni cuando registramos la cobranza. Si yo tomo, por ejemplo, el tema de la cobranza, ¿qué asiento contable voy a hacer? Si me hace una transferencia electrónica y me lo deposita en mi cuenta de bancos, que obviamente si somos personas morales, es decir, personas que están constituidas por dos o más socios o personas físicas con actividad empresarial, estamos obligados a tener una cuenta bancaria para que el fisco revise nuestros movimientos bancarios. Si hace ese traspaso, ¿qué asiento contable tengo que hacer yo? No nada más le voy a cargar al banco porque pues si no se va a cumplir la regla de la partida doble. Suponiendo que fuese 100,000 pesos, le cargo a bancos por un total de 100,000 pesos y le abono a la cuenta de clientes por 100,000 pesos. Si se fijan, ahí estoy aumentando el activo. ¿Por qué? Porque estoy cargándole a una cuenta de activo de naturaleza deudora. Pero, ¿cómo se aumenta el activo? Cargándolo, ya lo vimos en clases pasadas. ¿Cómo se disminuye el activo? Abonándolo. En este caso, voy a aumentar una cuenta de activo porque me depositaron dinero, pero a la vez voy a cancelar otra cuenta de activo porque ya no voy a tener ese bien porque el cliente ya me pagó. Si tenía una cuenta por cobrar, ahora en lugar de tener las cuentas por cobrar, el dinero lo voy a tener en mi cuenta de bancos. Si voy a, caso contrario, si voy a pagar mercancía que debo a crédito, pues le cargo a proveedores porque voy a cancelar ese adeudo que es de naturaleza acreedora y le abono a bancos para disminuir. Ahí, ¿cómo aumento el pasivo? ¿Cómo disminuye el pasivo? Cargándolo. ¿Cómo disminuye el activo? Abonándolo. Entonces ahí en automático yo cancelo una cuenta pasivo, pero también disminuyo un activo. ¿Okay? Entonces, así a resumidas cuentas, todas las operaciones que hagamos, todas sin excepción y todos los registros deben de al menos afectar dos cuentas. ¿Por qué? Porque hay operaciones que se hacen por sí solas. Por ejemplo, las depreciaciones, ya sabemos que mensualmente tenemos que tener un asiento contable para disminuir el valor de los activos fijos por el paso del tiempo, la amortización tanto de activos diferidos como de pasivos diferidos, etcétera. Cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto que por la misma cantidad haría variar tanto los valores del balance como el estado de resultados o por lo menos uno de ellos. Ya lo mencionamos. Las variaciones o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones efectuadas por la entidad se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos, que es lo que ya les había explicado. Hay una fórmula que dice que el activo es igual a pasivo capital. Esta es la fórmula del balance. Las cuentas representan valores de distinta naturaleza, recordando que es una naturaleza deudora y acreedora, para saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, se toma como base la fórmula del balance, que esta, si se acuerdan, es la fórmula del balance o la presentación de la fórmula del balance en forma de cuenta, recordando que el balance general se presenta en forma de reporte y en forma de cuenta, pero a final de cuentas, si lo vemos como cuenta, es activo es igual a pasivo más capital. Si lo vemos en forma de reporte, es activo menos pasivo es igual a capital. Pero el resultado del capital siempre va a ser el mismo porque los valores son los mismos. ¿Okay? Reglas o principios. Toda cuenta de activo debe empezar con un cargo. Es decir, con una anotación en el debe que vimos en la clase pasada del lado izquierdo de la cuenta T o el esquema de mayor. Toda cuenta del pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, con una anotación en el lado del derecho. Cuando vamos a registrar cuentas
de pasivo es del lado derecho, con un abono. Cuando vamos a registrar cuentas de activo es con un cargo o una anotación en el debe, es decir, del lado izquierdo del esquema mayor. La cuenta del capital se debe empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Mismo caso, ¿por qué? Porque es de naturaleza acreedora, al igual que las cuentas de pasivo. Cuentas de activo, las cuentas de activo se empiezan con un cargo. Es natural que para aumentar su saldo se deba de cargar. Ya lo mencionamos hace ratito. Para disminuir su saldo se deben de abonar. Principios que se observan: los aumentos de activo se cargan y las disminuciones de activo se abonan o se acreditan, como lo mencionábamos en el ejemplo de la cobranza. El saldo de las cuentas de activos siempre será deudor, siempre, a excepción, reitero, de las depreciaciones y amortizaciones, porque si su movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer mayor cantidad de valores de los que hay. Imagínense que tengamos una cuenta de bancos con naturaleza acreedora. Pues no es correcto que tengamos saldos negativos o saldos contrarios a su naturaleza, o que tengamos una cuenta de clientes acreedora con saldo acreedor del lado derecho en su movimiento. Cuando sacamos el movimiento, ¿se acuerdan que decíamos el movimiento deudor y movimiento acreedor? Si es clientes, por ejemplo, o deudores diversos, el que quieran, y está el saldo del lado derecho, significa que en lugar de que alguien me debe, yo le debo, cosa que no es correcta, ¿verdad? Por eso decía que no podemos disponer de los bienes o de los valores o de los derechos más que los que realmente debemos de disponer, ¿ok? Cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo comienzan con una anotación, comienzan con un abono. Es natural que para aumentar su saldo se deban de abonar. Los principios que se deben de seguir es que para aumentarlos hay que abonarlos o acreditarlos, y para disminuirlos hay que cargarlos o hacerles un cargo dentro de los movimientos contables. Los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se cargan. Ya pusimos también un ejemplo. El saldo de las cuentas de pasivo siempre debe de ser acreedor, porque su movimiento deudor no podría ser mayor que el acreedor, salvo que llegue a pagar más de lo adeudado, cosa que no es posible. Si yo tengo un ejemplo, una cuenta de acreedores, que significa que yo le debo a alguien por un concepto distinto a la venta de mercancía, con un saldo deudor, pues es ilógico que yo le haya pagado de más a ese acreedor o a ese proveedor. Si lo tengo deudor, significa que le pagué de más y que a lo mejor registré mal algo que debe estar dentro del activo. ¿Ok? Cuentas de capital, mismo caso que las cuentas de pasivo, empiezan los aumentos del capital se abonan y las disminuciones se cargan. El saldo de las cuentas de capital contable por lo regular es acreedor, porque hay siempre los aumentos de capital son mayores que las disminuciones del mismo. Son realmente, en el caso de contrario, es decir, que se disminuye el capital, tendrá saldo deudor. ¿Cómo se disminuye el capital? Por dos conceptos muy sencillos, ya lo veíamos también en los desgloses, cuando hacemos disminuciones del capital social. Es decir, que si yo aporto una cantidad de dinero y no la retiro, voy a disminuir el saldo. Pero también cuando hay pérdidas contables. Acuérdense que si hay una utilidad dentro de estos resultados, mi capital va a aumentar. Si hay una pérdida, mi capital va a disminuir. Por eso las pérdidas son de naturaleza deudora, como lo comenta aquí esta parte de la presentación. Reglas del cargo y el abono ya las mencionamos. Se debe cargar. ¿Cuándo debemos de cargar o cuándo debemos de hacer un registro del lado derecho? Supóngase que esta es una cuenta T, clientes, deudores, acreedores, la que quieran. Cuando aumente el activo, cuando disminuye el pasivo, cuando disminuye el capital, atendiendo a estas tres diapositivas que vimos ahorita. ¿Cuándo se debe hacer una anotación o se debe abonar? Cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo o aumenta el capital contable. Esta, porque son de naturaleza deudora, y para aumentarlo hay que cargarlo. El pasivo y el capital, como son de naturaleza acreedora, para disminuirlo hay que cargarlo. Del lado del contrario, ¿por qué abono el activo? Para disminuirlo. ¿Y por qué abono el pasivo y el capital? Para aumentarlo, porque son de naturaleza acreedora. ¿Ok? Cuentas de capital de resultados. Aquí ya lo mencionamos. Todas las cuentas de gastos y ventas, gastos de venta y gastos de admisión, que son gastos operativos, están destinadas al registro de operaciones que causan disminución del capital, porque son egresos, por lo cual siempre se deben de cargar, son de naturaleza deudora, puesto que de acuerdo con las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar. En consecuencia, únicamente su saldo siempre será deudor, ahí no hay tema. Y aunque aquí no venga, también el costo de ventas es de naturaleza deudora.
Las cuentas de gasto y otros productos y productos financieros y otros gastos y otros productos destinados al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones en el capital se pueden cargar a abonar. Si son productos financieros o otros productos, son de naturaleza acreedora. Si son otros gastos o gastos financieros, son de naturaleza deudora. ¿Ok? Conclusiones de las reglas del abono. Las cuentas del activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas o acreditándolas. Su saldo siempre va a ser deudor, a excepción de depreciaciones y amortizaciones. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas o acreditándolas del lado derecho de las cuentas T y disminuyen cargándolas del lado izquierdo de la cuenta T y su saldo es acreedor. La cuenta de a excepción de los pasivos, de las amortizaciones de los pasivos diferidos que son de naturaleza deudora. Las cuentas de capital empiezan con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas y su saldo siempre es acreedor. El capital, cuando hablamos del capital contable como tal. Si yo tengo un capital contable con saldo deudor, significa que tengo puras pérdidas y eso pues no es correcto. Las cuentas del capital o de resultados como gastos de venta y gastos de administración siempre se cargarán y por tanto su saldo es deudor. Ahí no hay tema. Las cuentas del capital o de resultados como gastos y productos financieros y de otros gastos y productos se pueden cargar a abonar, por lo tanto, dependiendo cuál sea el registro que hagamos en cada una de las cuentas, su saldo puede ser deudor o acreedor. Aquí vamos a poner ejemplo de registro de operaciones. Dice, por ejemplo, aquí se vendió mercancía por 50,000 pesos. Ya lo mencionamos hace ratito. Voy a cargarle a la cuenta de caja, suponiendo que me pagaron efectivo 50,000 pesos para aumentar el activo, pero voy a disminuir el activo en 50,000 pesos porque ya no voy a tener esa mercancía. Entonces, reglas del activo: para aumentarlo se carga y para disminuirlo se abona. ¿Okay? Eso es un ejemplo. El análisis hecho debe hacerse en un libro llamado diario, que es lo que les comentaba. Se debe anotar primero la cuenta deudora, cargo a caja por 50,000 pesos, y en el siguiente espacio la deuda acreedora con su cantidad en abono. A este registro se le llama asiento de diario, que es la forma, como ya lo mencionamos, en que se registran las operaciones contables. Estos saldos, si recuerdan la clase pasada, si vemos una cuenta T que diga caja, va a tener cargos y abonos. Aquí porque cargamos porque nos pagó el cliente de contado, pero qué tal si pagamos con ese dinero un servicio, pues va a disminuir, va a tener un cargo y un abono y al final vamos a tener un movimiento deudor. Mercancía pues tiene cargos y tiene abonos, o sea, por eso le digo que todos los registros que se hagan en los asientos de diario se debe respetar la regla de la partida doble y va a afectar cada una de las variaciones de las cuentas que integran la información financiera de la empresa. Esto, si lo vemos en un esquema mayor, que fue la clase pasada, que el capítulo 10, cargo a caja con abono a mercancía. Este es el asiento de diario o el libro de diario que se hace en una póliza, que es como lo conocemos en los sistemas, y en automático se hace el traspaso a las cuentas de mayor, que viene siendo este ejemplo que lo vimos en la clase pasada. La regla partida doble ya la mencionamos, consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones o los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y capital, que es la regla que ya vimos, que es la fórmula del capital contable. Igualdad numérica entre los movimientos, ese también es, siempre debe haber una igualdad entre los mismos. Y aquí tenemos un ejemplo, digo, no me quiero meter mucho, lo vamos a ir usando muy rápido para no extender mucho la clase, ya lo hemos mencionado en clases pasadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un balance que ya está previamente cargado, activo, pasivo, capital, y luego se llevaron a cabo ciertas operaciones. Se compró mercancía por 20,000 pesos y por esta misma se expidió un cheque, se vendió mercancías por 60,000 a crédito, se vendieron mercancías por 90,000 de riguroso contado, o sea, no fueron a crédito, perdón. Se pagó con cheque una letra de cambio a su cargo con valor de 5,000 pesos. Se pagó en efectivo 1,900 pesos por el suministro de energía eléctrica de las oficinas. Se expidió un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local o la renta o el gasto de arrendamiento de las oficinas. Un cliente pagó con un cheque de 20,000 pesos y se depositó en el banco 30,000 pesos en efectivo. Si todo eso lo traspasamos, ya tenemos aquí nuestros saldos, ¿va? Por ejemplo, aquí tenemos los 100,000 pesos, que es los saldos iniciales de las cuentas,
y vamos a ir registrando cada una de las operaciones. Aquí son todos los asientos de diario que ya mencionamos que cumplen con la regla de la partida doble: cargo a clientes, abono a mercancías, cargo a caja, abono a mercancías, gastos de venta, caja, bla, bla, bla. Y al final vamos a tener en este libro de diario, por ejemplo, aquí puede ser todo esto en el libro de diario del día 22 de julio, por poner un ejemplo. El libro de diario del día 23 pues, va a tener otras operaciones, y todas esas operaciones van a ir a dar a cada una de las cuentas, y al final del mes o del ejercicio contable, del ejercicio fiscal, vamos a elaborar nuestros estados financieros con los que vamos a tomar decisiones. ¿Okay? Si ya corremos todos esos saldos y los vemos ya en las cuentas T, se fijan, todas estas operaciones son el resultado de cada uno de estos asientos de diario que ya mencionamos. Al final vamos a tener, por ejemplo, aquí la cuenta de cajas. Si se fijan, tenemos un movimiento, si sumamos la suma de los cargos menos los créditos, vamos a tener un saldo deudor. Cuenta de bancos, tenemos cargos por 130,000, que es el movimiento deudor. Saldo acreedor 43,000. El saldo deudor, esta cuenta es de naturaleza deudor, aquí debe tener su saldo deudor. Tenemos mercancías, mobiliario y equipo, proveedores, documentos por pagar, capital, clientes, gastos de venta, gastos de administración. Obviamente aquí estamos poniendo un ejemplo muy sencillo, esto no es limitativo, va a haber ocasiones en que existan más operaciones como no sé, si la empresa no es comercial, si es productiva, es decir, que lleva a cabo un proceso de transformación, pues tiene que hacerle el cargo de los gastos de fabricación. Si vendió mercancía a crédito, pues a lo mejor va a afectar la cuenta de clientes, va a afectar la cuenta de ingresos o de ventas. Si el cliente me regresó una mercancía, va a afectar la cuenta de devoluciones sobre venta. Si le concedimos una rebaja sobre la venta a nuestro cliente, va a afectar la cuenta de clientes contra la cuenta de devoluciones y descuentos, rebajas y descuentos sobre venta, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente siempre les hago el comentario que conforme vayamos conociendo la contabilidad de las empresas, el giro que se trate, pues obviamente nos familiarizamos más con las operaciones, y eso hace que cada una de las cuentas pues sea mucho más digerible para los contadores para poder llevar a cabo el análisis de la información. Al final vamos a tener todas las operaciones ya con una comprobación. Pues tenemos nuestros movimientos deudores y acreedores, que son la caja. Si se fijan, por ejemplo, caja, tenemos movimiento deudor de 160 y tenemos 31,900 de movimiento acreedor. Menos nos va a dar movimiento deudor, y así sucesivamente. Si, por ejemplo, que es de proveedores, no tenemos deudor, significa que no pagamos no tenemos adeudos o no afectamos la cuenta de proveedor, pero sí compramos mercancía en crédito, pues aquí tenemos 50,000 pesos de abono. ¿Okay? Ya con esta información, como yo les decía, si lo vemos en un libro, en una línea de tiempo, es asientos de diario, que es en el libro de diario, esquema de mayor, libro de mayor, balanza de comprobación, que la balanza de comprobación ahora sí que es el documento que se elabora con el objeto de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en las cuentas de mayor, si hiciera de manera manual el traspaso correspondiente, respetando los principios de partida doble. La balanza de comprobación se debe hacer en el momento necesario y se acostumbra a realizarla a fin de mes, a fin de año o cada que la necesitemos, con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presentará a fin de año. Aquí nada más hago el comentario que antes de la formulación de los estados financieros debemos de realizar los asientos de ajuste, donde vamos a verificar si independientemente de que los saldos hayan sido traspasados, ya sea de manera manual o de manera a través del registro electrónico en los software o RP, pues verificar que sean razonablemente las cuentas. Si yo, por ejemplo, tengo presente que he estado cobre y cobre y cobre dinero, pues no voy a ver que la cuenta tenga 1,000 pesos de saldo, algo está mal registrado, está mal ubicado. O si estoy viendo que, no sé, que el saldo de la cuenta del activo fijo depreciado es de, un ejemplo, trae 500,000 pesos maquinaria y depresión trae 100,000, y lo vengo arrastrando, pues significa que no se están haciendo los asientos de depreciación contable. Pues hay que hacer ese asiento de ajuste, que el asiento de ajuste yo lo llamo como que es algo que se me pasó a hacer cuando lo debía hacer, o que algo no se hizo de manera correcta y hay que corregirlo antes de la formulación de los estados financieros.
recordando que si no se hacen los asientos de ajuste o no se registran de manera correcta las operaciones, la toma de decisiones y la información con la que vamos a tomar decisiones puede estar incorrecta. Esa balanza de comprobación que debe de contener los siguientes datos: nombre, razón social, nombre, razón o denominación social de la sociedad, de la empresa, del negocio, el nombre del documento, hace referencia que es una balanza de comprobación, el folio de la cuenta mayor, que es si lo vemos electrónicamente, son las cuentas con las que nosotros los contadores hacemos algo que se llama catálogo de cuentas, que es el nombre o el registro o la codificación que le damos a cada una de las cuentas, el nombre de las cuentas, obviamente que tenga su movimiento de deudor y acreedor en cada una de ellas, y el saldo acreedor. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros con esos saldos es con los que vamos a elaborar los estados financieros. Aquí se fijan movimiento deudor menos movimiento acreedor. Aquí estamos en el entendido de que no trae saldos iniciales. Aquí es un ejemplo didáctico, pero generalmente cuando son cuentas de mayor, o están saldadas las cuentas, como lo vimos en el capítulo 10, o traen saldos iniciales. Aquí estamos entendiendo que no trae saldos iniciales o que estaban saldados antes de elaborarse esta balanza de comprobación. Deudor, movimiento deudor menos movimiento acreedor en la cuenta de cajas, mi saldo es deudor por 128. Si esta cuenta de caja, que es de naturaleza deudora, porque es un activo, estuviera de este lado, significa que algo está incorrecto, hay que revisarlo, hay que hacer un asiento de ajuste para corregir o modificar contablemente de manera que la información de la cuenta de cajas esté correcto. La cuenta de bancos, ¿cómo se verifica? Con algo que se llama conciliación bancaria. Mercancías, haciendo inventarios físicos. Mobiliario y equipo, si hicieron adquisiciones, si se depreció, no se depreció. Los proveedores, si compramos más mercancía, si pagamos más mercancía, etc. Entonces, con esta balanza de comprobación y con estos saldos ahora sí ya ajustados, procedemos a elaborar nuestros estados financieros básicos que ya vimos en clases pasadas. Y ahora sí, para cerrar, cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto por la misma cantidad. Es por eso que debemos de comprender la naturaleza de las cuentas, y este es el 90% de la comprensión de la contabilidad. Y es que para eso hay que seguir ciertas reglas que nos indican la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital, que son las reglas del activo y del pasivo y del capital que vimos en diapositivas anteriores el día de hoy. Las cuentas de activo, su saldo naturaleza es deudora, las cuentas de pasivo es acreedora, al igual que el capital contable. Si aprendemos esto, nosotros necesitamos conocer estos conceptos para llevar un mejor control de la información. Debemos llevar un registro de las operaciones. Imagínense que las empresas no llevaran ese registro de operaciones, obviamente no podrían tomar decisiones y obviamente no podríamos tener un control sobre su patrimonio. Hay que recordar que estamos viendo un curso que habla de empresas que perciben un lucro. Ese registro lo llamamos libro de diario, el registro de operaciones, el cual se anotan los asientos de diario que debe de cumplir con la regla de la partida doble, es decir, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad para mantener la igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo y capital, siempre y cuando los asientos sean simples. Si son compuestos, puede ser un cargo y 3 abonos, pero debe de existir la igualdad numérica, o pueden ser 3 cargos y un abono, o 5 y 5, pero siempre el saldo deudor y el saldo acreedor debe ser igual. ¿Okay? Una vez que tenemos el registro de diario, tenemos que pasar a los esquemas de mayor, que son los libros de mayor o las cuentas T que vimos en el capítulo número 10. Estos nos sirven para determinar nuestros saldos de las cuentas, que son los que vimos aquí. ¿Okay? Estos saldos que ya tenemos aquí, que son estos, con estos elaboramos la balanza de comprobación. ¿Okay? Una vez que tengamos los esquemas de mayor, debemos de hacer la balanza de comprobación, que es el documento donde vienen cada uno de los saldos de todas las cuentas. Hay otro concepto que se llama cuentas de orden, pero ahorita no nos quiero confundir mucho, lo vamos a ver en el curso que viene, y son cuentas que no afectan pasivo y capital, pero bueno, también deben de aparecer dentro de esa balanza de comprobación. Esto para asegurarnos que hayamos cargado y abonado por igual y asegurarnos que las cantidades que vayamos a pasar a los estados financieros sea la correcta. Y aquí en esta partecita es donde les menciono que se hacen los asientos de ajuste. ¿Ok? Ahora sí, por favor, esto sería todo respecto a este capítulo número 11 que habla del registro de operaciones. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Con toda confianza abrimos el micrófono, sino para dar por terminada la sesión del día de hoy. No, ninguna, profe.
Ok, gracias Elisa, muy amable. Gracias, gracias Dora, muy amable. ¿Alguien más? Todo está bien, no, todo está bien, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay duda, les agradezco mucho su participación. Son los alumnos que siempre se conectan. Por ahí algunos alumnos me han comentado que a veces no les es posible. Sin embargo, sea uno, sean dos, sean cuatro, son 10, sean 40, yo tengo que dar la clase y respetar a los alumnos que siempre están al pendiente de las sesiones síncronas. Para esta semana tenemos una actividad, es una infografía respecto a este tema. Ahí viene la rúbrica de cómo se va a evaluar. Se las encargo, tenemos hasta el próximo domingo 28 de julio. Por si ahí de repente dice lunes 29 de julio, no le hagan caso, es domingo 28 de julio, porque ahí hay unos desfases en la plataforma. La próxima semana vamos a ver ya nuestra última sesión síncrona, que es el día 29, donde vamos a ver el capítulo 12 y 14. Va a ser nuestra última sesión de aprendizaje y por allá del día, si mal no recuerdo que el lunes 5 de agosto, vamos a ver nuestra sesión de repaso de esta segunda parte del curso y vamos a cerrar nuestro curso de contabilidad 1. Ya después ahí vamos a ver las fechas de examen final, fechas de examen extraordinario y obviamente reiterándoles que para aquellos alumnos que tienen ahí dos actividades, si las quieren realizar, son opcionales. Una es de regularización y la otra es para obtener puntos extra. ¿Ok? Si ya les comenté que si las realizan les aumenta el promedio, pero también si no la realizan no les va a afectar nada. Si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su participación y nos veríamos el próximo lunes 29 de julio a las 8 de la noche. Que estén muy bien y muy buenas noches. Profe, una Díganme. pregunta nomás. ¿Cuál sería Ah, eso el pase final? lo vimos al principio del curso. El pase o la calificación mínima para aprobar es 6.5, la cual se redondea a 7. Si tú sacas 6.4 hacia abajo, el pase o estarías, pues bueno, no sería acreditable la materia. Y hay una opción que es el examen extraordinario, que eso lo vamos a mencionar la clase pasada. Pero si has cumplido con tus tareas, has presentado tu examen y has aprobado, pues ya hay una gran posibilidad de que se acredite la materia. ¿Ok? Ok, sí, bueno, muchas gracias. Era la duda nomás. Adelante. Les agradezco mucho su participación, nuevamente a los alumnos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, saludos.